¿Qué es el concepto de tonal nahual? ¿Cómo es que forman parte, una parte fundamental de la toltequidad? ¿Y cómo podemos usar estos conceptos para desarrollar nuestras capacidades? En esta sesión estaremos tocando, para poder llegar a estas conclusiones, primero los conceptos de toltequidad y de tonal y nahual, y después cómo es que podemos desarrollarlos en forma general, y ya vamos a hacer una vinculación directamente con el concepto de razón y de intuición. Para iniciar, daremos que toltequidad, Toltecayot es el nombre original, aunque esta traducción ha sido comentada porque realmente el concepto tan abstracto no se usa en el náhuatl, es más bien aquellos aspectos que competen a los toltecas. Y este concepto de Toltecayotl, León Portilla lo define como lo más refinado de la cultura ancestral, y el diccionario de Molina, que escribió en el siglo XVI, lo define simplemente como el arte de vivir. Ahora bien, un tolteca, pensando que Toltecayotl es aquello que concierne a los toltecas, aquellas características esenciales de los toltecas, es un artista, un sabio, de acuerdo a lo que dice León Portilla, y Castaneda lo define como hombre de conocimiento, alguien que ha desarrollado sus capacidades al nivel más alto que se puede lograr en este mundo. Esta dicotomía en la toltequidad no está expresamente definida, pero lo que sí podemos ver es que el universo es dual y es creado por principios complementarios que son representados en Ometecutli y Omecíhuatl, el padre y madre, el señor y mujer originarios. Y no está explícitamente, pero podremos identificarlos con los conceptos de tonal y nahual. Ahora bien, esta dicotomía fue primero citada por Carlos Castaneda, basada en las enseñanzas de su maestro Don Juan. Él define que tonal es lo descriptible y nahual lo indescriptible. Hace varias definiciones relacionadas a esto y también asocia el tonal a la razón y el nahual al poder oculto. Aunque también nahual le llama al maestro guía o incluso a las personas que tienen cierta energía especial. Aunque ambas palabras son de origen náhuatl, no se encuentran como una dicotomía o difracismo en los textos, a diferencia de otras palabras que pudieran encontrarse más directamente. Entonces, ¿cómo se encuentra en las fuentes en las palabras tonal y nahual? Tonal o tonali tiene como significado día, pero también se refiere a la luz solar. También se refiere al día o signo de nacimiento. Se dice que una persona nació en un cierto tonal y que por lo tanto le corresponde un cierto tonal. Ahora bien, tonal o tonali viene de la raíz tona, que está relacionada con calor y brillo, y le da el nombre al sol, tonatiuh, el que tiene como esencia, digamos, el calor y brillo. Nahual o nahuali en náhuatl tiene varios significados. El más aceptado es mago, brujo o adivino. De hecho, hay varios tipos de brujos, muchas veces los identifican con aspectos malvados, pero también habla el Códice Florentino de los buenos nahuales, gente que enseña, que cura, que usa su poder para bien. Se relaciona también con el poder oculto del mundo. Hay una cita
aquí también es Yoguali Ecatl Nahuali Totecuyo, que es nuestro Señor, que es viento y Nahual. Entonces se relaciona con ese poder oculto en todo el universo. La raíz Nau, de la que deriva el número 4, Nahui, significa duplicar y puede por extensión significar extenderse o expandirse. También da nombre a las reglas, que es Nahuatili. Esta raíz Nau también está en el nombre de la deidad máxima Tloquenahuaque, y ahí significa lo que está en todo y que posee lo que nos rodea. Como comentaba entonces, en los mitos, Centeotl, que es el dios único, aunque muchas veces también se le identifica con el dios del maíz, se desdobla en Ometeotl, que a su vez conforma dos polaridades energéticas que fueron representadas por los señores del Omeyocan, como había dicho, Ometecutli y Omecicuatl, que están creando el universo. Ellos crean a los 4 Tezcatlipocas y de ahí se deriva todo el universo, todo lo que podemos ver. Pero para poder crear, se transforman en Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, que dan existencia a los seres. Estos señores nos indican que hay polaridades. Estas polaridades se ven reflejadas en diferentes representaciones en los códices. Por ejemplo, el Nahui Papalotl, 4 mariposas o 4 mariposas, que es el símbolo de la dualidad generadora de los rumbos y la conciencia, que vemos aquí en esta lámina del Magliabechi, pero que también se tiene en el Unapku maya como una representación de la máxima divinidad, aquello que crea todo lo que existe. En este otro tenemos el símbolo de la Tlachinoli, que también se le llama el símbolo de la alquimia tolteca. El Atlachinole une la parte oscura y la parte colorida, Tlili-Tlapali. 2 serpientes entrelazadas, similares al caduceo egipcio y griego, como en este caso, o bien la serpiente de 2 cabezas o la serpiente emplumada, que están aquí representadas. El tonal y nahual, entonces, estarían representados, incluso aquí, con el aspecto, el nahual, el aspecto oscuro, el aspecto más impalpable, más invisible, y el tonal con el aspecto visible, el aspecto colorido. Aquí en el Atlachinoli, el aspecto tonal es el que forma cuadrados, porque es así el tonal más repetitivo, y con el color rojo, porque es algo visible, es algo que se aprecia, es algo colorado, que tiene color. Y el nahual, con ese aspecto oscuro, pero a la vez fluido. Al unirse, estas fuerzas que son opuestas y a la vez complementarias, crean lo que existe. El universo entero consiste en la unión de ambas fuerzas, que está representada en Quetzalcóatl. La serpiente emplumada, que también es la serpiente preciosa o la serpiente que asciende, es esa serpiente que tiene la capacidad de subir al máximo nivel y es la capacidad de integrar la serpiente que es material con la preciosidad o la pluma que es más espiritual. Entonces, estas fuerzas tienen resonancia con los conceptos chinos del yang y del yin. El yang más similar al tonal y el yin más similar al nahual. Aquí vemos más a detalle el Nahui Papalotl con estos elementos oscuros y coloridos,
o el atlachinole, con este elemento del tonal que gira, pero gira como en brincos, mientras que el nahual gira en círculos continuos. Y esto crea tules, estos tules que dan nombre a la Toltecayotl. Toltecatl es finalmente una integración de la palabra tecatl, es una raíz que indica una persona, y toli, que es el tule. Entonces, esto está creando esos tules que dan forma a la toltequidad. Estas fuerzas, entonces, tienen características distinguibles, opuestas y complementarias. El tonal, que es lo más fácilmente perceptible, es finito, es lo que está limitado. Como habíamos visto en la representación, es colorido. Está más relacionado al día, porque el día es brillante. Es más rígido y está relacionado al aspecto masculino de la misma manera que el yang. Es algo que puede estar localizado. Y es brillante, relacionado con lo mismo que es colorido. Una característica especial es que es lineal, como es nuestra razón, que piensa más en términos lineales que en términos múltiples. Es más estructurado. Bueno, representa los aspectos visibles, como ya lo había planteado Castaneda. Es repetitivo y por eso veíamos en la tlachinole que la parte tonálica va brincando. No es fluida en círculos, sino en cuadros. Es más predecible, de hecho es como nuestra razón que busca predecir las cosas. Es más discreto porque no tiene ese aspecto infinito, como tiene que manejar aspectos finitos, maneja elementos fijos y contables. Y está relacionado con el término, con los temas calientes, de la misma forma que la tona o el sol. El aspecto nahuálico, por otro lado, es lo contrario, que al final de cuentas se integra para dar lugar a todo lo que existe. Es infinito, como es el universo, que no tiene fin. Es oscuro como el mismo universo, y por ello está relacionado con la noche. Fluye, como lo veíamos también en el Atlachinoli. Está relacionado con el aspecto femenino, como en el yin y el yang, en el yin. Es más extenso, o sea, no se localiza en un lugar, sino que fluye y se extiende. Está relacionado más con los aspectos opacos, porque finalmente no tiene color, y más con los aspectos multidimensionales. A diferencia del aspecto lineal del tonal, el nahual se extiende en infinidad de direcciones. También con los aspectos invisibles, finalmente, como lo decía el aspecto del nahuali, es aquello que es invisible, aquello que no podemos palpar. Y es caótico, a diferencia del tonal, que podemos predecirlo y podemos estructurarlo. El nahual se expande simplemente, genera el caos. Es más inmutable, es algo que puede, aunque es caótico, está ahí presente como el universo. Y es impredecible, no sabemos qué es lo que va a pasar. Es precisamente por ser infinito, es continuo, y está relacionado con el aspecto más frío. Lo que existe en el universo no es o tonal o nahual, es una integración de estos dos elementos, a veces un poco más tonálico y a veces un poco más nahuálico. Esto surge porque el tonal fecunda al nahual, integrándose ambos y creando la variedad y multiplicidad de todo lo que existe. Esto se muestra en los 4 rumbos. Los aspectos tonal y nahual se desdoblan en si lo vemos ya de una manera más discreta, como requerimos hacerlo para poder plasmar, en norte, sureste y oeste.
siendo el este y el sur más tonálicos, el norte y el oeste más nahuálicos, que finalmente era uno de los conceptos fundamentales también de la toltequidad. En todos los puntos donde veamos cultura de Anáhuac están presentes los 4 rumbos. Pero estos 4 rumbos no son una estructura estática, están marcados por el movimiento que lo hace dinámico. El movimiento, el Olin, el símbolo de Olin que vemos aquí, hace que gire y que el este, así como gira el sol amanece en el este, al mediodía va hacia el sur, sigue pasando el tiempo y se mueve hacia el oeste para ocultarse, y en la noche no lo vemos, es la parte, digamos, más nahuálica, porque no vemos al sol, está oculto, y eventualmente vuelve a nacer por el este. El símbolo del movimiento es también uno de los más importantes que hay en la toltequidad. Esto se manifiesta en el tiempo, obviamente. El tiempo está definido como el paso o la medida de los ciclos dinámicos. Y se refleja en el calendario que están aquí, los 20 símbolos del calendario. Ahora bien, ¿de qué nos sirve saber esos temas de tonel y nahual? Básicamente, lo que hay que pensar es que el ser humano es un reflejo del universo. Como decía Carlos Viesca, la cultura náhuatl crea una visión del cuerpo, no solamente del cuerpo físico de todo el ser humano, que reproducía en pequeña escala la estructura física y funcional del universo. Somos un reflejo del universo. Por lo tanto, nosotros también tenemos, al igual que el universo y la sociedad, un aspecto tonálico y nahuálico, y nuestra mente también lo tiene. Entonces, si buscamos nuestro desarrollo, tendríamos que tomar como base el tonal y el nahual. De esta forma, el desarrollo tolteca se basa en desarrollar nuestro aspecto nahuálico, nuestro nahual, desarrollar nuestro aspecto tonálico y después integrarlos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, uno de los temas más importantes es que tenemos que equilibrarlo. Tenemos que equilibrar tonal y nahual. Como decía también ahí en el Florentino, en este mundo caminamos por lugares escarpados, un abismo de un lado y un abismo del otro. Si te mueves acá o allá, ¿cómo vas a evitar caer? Solo en el medio es posible avanzar. Hay que tener un equilibrio en todos los aspectos, incluso la salud en general no se veía como una ausencia de enfermedad, sino como un acercamiento al balance, al equilibrio total de nuestro ser. Ahora, ¿cuál es la dificultad que nos enfrentamos? Bueno, tenemos 2 básicamente que se desdoblan en muchas otras. Primero, desarrollar el tonal y el nahual no es nada fácil. Requiere energía, conocimiento, esfuerzo y estrategia. Por un lado tenemos el aspecto tonálico, que está nuestra razón y nuestro cuerpo físico, y desarrollar nuestra razón, razonar bien, cuesta mucho trabajo. A veces pensamos que razonamos muy bien y no es tan real. Es más fácil criticar a otras personas que veamos que razonan mal, que sacan conclusiones, sacan criterios, generan juicios erróneos. Desarrollar nuestro cuerpo físico tampoco es nada fácil, y eso lo vemos en qué tan difícil es entrenarnos. Por ejemplo, siempre a inicios de año, la gente que hace su propósito de hacer ejercicio y pasa muy poco tiempo para que lo deje. Si estos aspectos son difíciles, integrar
tonal y nahual es todavía más difícil. Una de las razones es la polarización. Son dos conceptos muy difíciles. El nahual, que incluye el intuición, videncia y ensueño, tampoco es nada fácil de desarrollar. Realmente desarrollar esta capacidad de intuir, de percibir, de usar nuestros sueños, no es nada fácil. Pero estos aspectos parecen estar completamente separados de los racionales. Los racionales, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la organización, parecen estar completamente separados del arte, de la magia, del chamanismo. Y entonces la ciencia niega. Y si no lo niega, por lo menos lo minimiza. Así, el arte, por ejemplo, se ve como un aspecto que es apreciable, disfrutable, pero no algo que nos pueda ayudar a desarrollarnos a nuestras máximas capacidades. La magia, pues sí se niega siempre mucho más. Entonces, la magia es simplemente hacer trucos. Realmente un mago es una fantasía o incluso hasta obra del demonio. Y más allá, ya que podemos eliminar esta polarización, requerimos sobriedad de esfuerzo, requerimos un gran trabajo para poder desarrollar al mismo tiempo la parte tonálica y la parte nahuálica. No son aspectos fáciles de desarrollar. Así que me voy a enfocar únicamente en el aspecto mental. Y dentro de la mente, podremos decir que tiene una faceta nahuálica y una faceta tonálica. La faceta tonálica es nuestra razón y la parte nahuálica es la intuición, que le llama Castaneda del conocimiento silencioso. La razón, si lo revisamos, tiene todos los conceptos, todas las características del aspecto tonálico que comenté anteriormente. La razón trabaja con aspectos finitos. Nuestra razón le cuesta mucho trabajo manejar conceptos infinitos. Por ejemplo, el mismo infinito, para poder trabajarlo, le da un nombre, le da un símbolo. Un 8 acostado es el símbolo del infinito. Y ya en el momento de simbolizarlo, ya perdemos de vista la totalidad, esa extensión completa que existe. Pero es que no hay otra forma en que la razón lo pueda trabajar, más que por una abstracción completa. La razón es repetitiva y busca tener patrones que podamos seguir. Es lineal y siempre nos es más fácil razonar en una línea, hacer algo primero, luego otra cosa y luego otra cosa. La razón tiene la capacidad de profundizar mucho más, pero es difícil extenderla. Es decir, podemos sacar una conclusión y luego de ahí partir a otra, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra, profundizando cada vez más. La razón también tiene capacidad de moverse en diferentes aspectos, porque además tiene capacidad de organizar, tiene capacidad de estructurar, de generar modelos, trabaja con valores específicos, por ello es discreta. O sea, nuestra razón trabaja mucho mejor con los números naturales, que son discretos, que con los números reales. Puede detallar, llega directamente a las cosas siendo puntual, es más predecible, puede controlar mejor, busca controlar y busca estructurar. Y sí, está dentro de ello el mismo lenguaje. Nuestro lenguaje tiene palabras. Aunque puedan ser muchas palabras,
hay un límite, no hay una cantidad infinita de palabras que trabajemos. Trabajo con las matemáticas, con la ciencia, tecnología, las leyes son también racionales, que a veces tienen cierto aspecto nahuálico, pero están más racionales, y las organizaciones. Por el contrario, la intuición es más infinita. La intuición generalmente trabaja mejor, y por eso se le llama conocimiento silencioso, cuando tenemos esa capacidad de parar nuestra mente. Muchas veces tenemos que detener la razón para poder entrar en la intuición. Y en ese momento que paramos nuestra mente, podemos darnos cuenta del infinito, de la gran extensión que es todo lo que existe. Y esa extensión, pues también se aprecia por esa infinitud. La fluidez es otra característica de la intuición. La intuición puede fluir más fácilmente, pero no es descriptible. De hecho, nuestra única mecanismo para dar sentido a lo que intuimos es que entre nuestra razón. A veces tenemos una corazonada y no podemos describirlas, simplemente tenemos que ponerlo en términos racionales para poder decir qué fue lo que intuimos. Y cuando hacemos eso, ya le perdemos. Esta es estructurada, es continua, no tiene estructura, es caótica. Con la intuición sí podemos ver un número real, podemos ver realmente qué es todo eso que está en medio de esos puntos. El tonal no lo puede hacer, la razón no lo puede hacer. Es multivariada y, pues por ejemplo, dicen que las mujeres tienen intuición femenina y tienen capacidad de manejar, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, básicamente porque ellas manejan un poco más el aspecto nahuálico y eso les da esta capacidad. La intuición es más variada y es impredecible, es algo que no se puede determinar cómo va a funcionar. A nuestra razón le cuesta mucho trabajo tratar de entender, tratar de modelar lo que la intuición está viendo, precisamente porque son opuestas. Y en la intuición podemos ver que hay aspectos como la magia, el chamanismo, la religión, no siempre, pero en muchos de los casos, si la religión se enfoca en vincularnos con ese infinito, pues tiene que ser intuitiva. En otros casos, hay algunas religiones que más bien buscan poner patrones bien definidos y ya ahí se perdió este aspecto. El arte tiene que ser intuitivo, aunque también hay arte que ya no es tan intuitivo y busca poner aspectos muy racionales. La brujería o el curanderismo. Y algo que sí podemos ver es que si quisiéramos explicar los aspectos nahuálicos del universo con la razón, siempre nos vamos a quedar cortos. Y esto es, la razón va a un punto focal, como sería si estuviéramos viendo con una lámpara en la noche, y solamente vemos cierta parte, mientras que la intuición es como la luz del sol que alumbra todo, aunque quizás no con la profundidad que podría hacerlo una lámpara. Un problema que tenemos es que un tonal rígido va a obstaculizar al nahual. Este tema de que al nahual le desconcierta la naturaleza del nahual hace que a veces, para poder manejarlo, controlarlo mejor lo restringe y se convierte en el guardia. Y entonces, en la actualidad, muchas veces tenemos a nuestro nahual encerrado bajo nuestro tonal que no lo deja salir. Y es mejor decir que no existe una parte nahuálica, que no existe la magia, que no podemos darnos cuenta de que estamos soñando, de que no podemos crear algo de la nada, en lugar de aceptar que tenemos ahí un poder inmenso dentro de nosotros. ¿Cómo lo desarrollamos? Primero tendríamos que comprender cómo funcionan el tonal y nahual, después cómo podemos integrarlos, y necesitamos tener básicamente autocontrol, disciplina para poder hacer lo que tenemos que hacer y sobriedad para llevarnos
a desarrollar poco a poco nuestra máxima potencial, acechando nuestros errores, buscando herramientas y aplicándolas, y practicando, fortaleciendo, aplicando esas herramientas y practicar y practicar. El tonal es una herramienta extraordinaria para manejar el nahual, porque el nahual es tan amplio que requiere ser contenido, pero no requiere que lo tengamos limitado, simplemente hay que contenerlo para poder dirigirlo adecuadamente. Y un nahual fuerte puede fortalecer al tonal. En los mitos se ven Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl es un ejemplo de cómo el tonal ayuda mediante la sobriedad, mediante el desarrollo, mediante el enfoque a desarrollar las capacidades nahuálicas. Tezcatlipoca, por otro lado, es nahuálico y él hace lo que considera conveniente y tiene el poder casi infinito. Pero Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, aunque a veces se les pinta como si fueran opuestos o enemigos, en varios otros casos son compañeros, se complementan para dar lugar y ellos crean el universo. Y aquí rápidamente comentaré que la razón funciona con creencias. Estas creencias nos hacen que le demos sentido racional al universo, y esas creencias son estos modelos que al final también nos pueden limitar mucho. Estas creencias cada persona las tenemos y necesitamos trabajar con creencias. Un hombre de conocimiento tiene que creer, pero tenemos que creer sabiendo que esas creencias son solamente un modelo pequeño de lo que es en el universo y no necesariamente es el total de la realidad. Además, cada persona puede tener una creencia diferente, un punto de vista diferente, y tenemos que integrar esas creencias de todas las personas. Así, nuestro cerebro integra información de lo que existe, de lo que le llegó por la intuición o el conocimiento silencioso, de referencia. Muchas veces hacemos demasiado caso de lo que alguien más dijo, de lo que alguien más comenta o escribe. Realmente lo que más convendría es experimentar. Aunque estos comentarios son muy buenos, hay que sopesarlos, analizarlos, modelarlos, y también tenemos nuestra imaginación, que es una herramienta extraordinaria, pero también puede ser limitante. Si la razón entra a modelar el mundo, va a modelar solamente algunas partes de él. Entonces, como no puede representar todo lo que existe, usamos muchas herramientas, abstracciones, generalizaciones, suposiciones, inducciones. No es que no debamos suponer, hay que suponer, pero hay que saber que estamos suponiendo. No podemos suponer y pensar que esa es la verdad absoluta. Por ejemplo, una de las herramientas es la abstracción. Cuando tratamos de representar racionalmente un comedor, pues lo ponemos en símbolos, pero siempre perdemos significado. Otra es la generalización. Lo que hace nuestra mente es que clasifica elementos, los generalizamos y luego comparamos, hacemos categorías y las comparamos. Así, por ejemplo, todas estas son sillas. Cada una es muy diferente, pero pues nuestra razón tiene que generalizar y decir que todas son sillas para poder trabajar. El problema viene cuando se nos olvida que es una generalización y decimos, por ejemplo, todas las personas son de esta forma o de esta otra. Las herramientas racionales son armas de doble filo, son contextuales, muchas veces solamente aplican en cierto contexto. No puede construir modelos que no son reales, integrándose con la imaginación, y puede exagerar el control y predictibilidad, haciendo que creemos un modelo que no corresponde al universo. En el universo no todo es predecible, de hecho, muy poco es predecible. Entonces, está bien tratar de predecir, pero hay que saber que el universo no funciona, no es predecible. Muchas veces, bueno, hay que trabajar con los errores que tenemos y, por ejemplo, fortalecerlo reconociendo esos errores, dándose cuenta
que muchas veces cometemos errores en la razón, usar algunas herramientas, desarrollar cada vez más nuestra mente y reflexionar, analizar, leer, discutir, aceptar puntos de vista contrarios a los nuestros para desarrollar la razón. Ahora bien, ¿cómo funciona la intuición? Ahí simplemente conocemos, paramos la mente y sabemos. No siempre es fácil llegar a esa intuición y no siempre realmente intuimos. A veces podemos confundirlo con imaginación o incluso con una racionalización escondida. La intuición ve todo, pero lo ve de manera más vaga. No llegamos a tanto detalle. ¿Y cómo lo podemos fortalecer? La intuición se fortalece, primero, es el silencio interno lo que nos permite llegar a esa intuición, ese conocimiento silencioso. Hay que intentarlo. Intentarlo me refiero en sentido de poner toda nuestra intención, poner toda nuestra energía en lograr esa intuición. Algo que nos sirve mucho es trabajar con corazonadas, darnos cuenta que hay una corazonada y ver realmente cómo está esa corazonada, qué nos está diciendo, qué nos están diciendo los augurios, lo que percibimos en el mundo. Y algo que también podemos usar son los estados hipnagógicos, hipnopómpicos también, aquellos estados que están entre el sueño y la vigilia, cuando estamos apenas durmiéndonos o cuando estamos apenas despertándonos para intentar intuir. Otras prácticas que nos sirven son el ahorro de energía, los no haceres, es decir, hacer actividades que normalmente no haríamos, no tendríamos por qué hacerlas, tomar más conciencia de cada acto que realicemos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo, incluso cuando comemos, por ejemplo, darnos cuenta de lo que estamos probando, cuando hablamos, darnos cuenta de lo que estamos diciendo, y por otro lado también romper las rutinas. Y finalmente, estos conceptos de razón e intuición hay que integrarlos para poder darles más poder. La razón, cada cosa que razonamos, podemos compararla con nuestra intuición y ver realmente esto que razonamos hace sentido en mi aspecto intuitivo, me suena bien, lo siento bien, se nota que es algo real o quizás estoy teniendo una razón errónea y entonces volver a repasar. De la misma forma, cuando intuimos, vale la pena revisar contra nuestra razón. Esto que estamos intuyendo puede ser razonable, puede ser posible, coincide contra otros aspectos racionales. Si podemos integrar razón e intuición, vamos a lograr un gran poder. En conclusión, un tolteca, alguien que quiere desarrollar todos sus aspectos como ser humano, tiene que desarrollar el tonal y el nahual, y dentro de ellos, la razón y la intuición. Es difícil, pero es un gran logro integrar estas capacidades. Y estos pueden ser siempre desarrollados más. No hay un límite. Ser un tolteca es más un camino que un destino. Y finalmente, no hay un lugar a donde queramos llegar. Cada quien tendrá su propio camino y su propósito. Alguien puede tener más capacidades racionales, alguien más nahuálicas, y no hay que compararnos contra otros. Eso es más un tema del ego, más un tema de nuestra razón, que al integrarse con el ego busca compararse y busca ver si somos mejores o no. A veces lo mejor es hacer a un lado esa importancia personal y buscar nuestro mayor desarrollo. Hay más información que puedan consultar en CONAMECA. Mi nombre es Claudio Javier Delgadillo Díaz y aquí les dejo la página de CONAMECA. Buen día.